Buenas tardes, ¿qué tal? 8 de octubre de 2018. Hoy hace justo un año que el constitucionalismo en Cataluña tomaba la calle. La primera gran manifestación, la primera manifestación masiva en Cataluña de los catalanes libres de nacionalismo en mucho tiempo. Hoy celebramos esa efeméride. Y además, en el día de ayer, saben ustedes, porque está en todas las radios, en todas las televisiones, Vox se presentó en sociedad. Se presentó en sociedad. Les voy a pedir a mis compañeros que me quiten el sonido, por favor, si es posible, del pinganillo. Parece que no es posible. Les digo que ayer Vox se presentó en Vistalegre, en el Palacio de Vistalegre, y llenó 10.000 personas dentro y otras 3.000 fuera, algo que hacía tiempo que no conseguía ningún partido. Ni siquiera Podemos, en su última visita a Vistalegre, consiguió abarrotar el recinto. Vox lo consiguió y eso está poniendo nerviosos a muchos políticos, a muchos medios de comunicación y a muchos líderes de opinión. Tenemos un programa, yo creo que interesante, porque vamos a tener a Ricardo Chamorro, abogado, vamos a tener a otro abogado, a otro del gremio, que es Alfredo Fernández. Lo han visto ustedes también muchas veces, muchas tardes por aquí. Y vamos a tener, como todos los lunes, a Carlos Bustos, el centinela del misterio. Ahora ya, sin más dilación, les pediría, vamos a poder establecer contacto vía Skype con Alejandro Quiroga. No sé si tenemos ya la posibilidad de hablar con Alejandro Quiroga. Hola. Hola, buenas tardes, Alejandro, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, muy bien. Yo les presento a Alejandro Quiroga, que ustedes no lo conocen, yo personalmente tampoco, pero sí que he leído varios libros suyos. Alejandro Quiroga es politólogo, es historiador, es español, aunque imparte clases en la Universidad de Newcastle, en el Reino Unido, también en la Universidad de Alcalá, de aquí, de Madrid, y es autor, como digo, de varios libros, entre los que yo destacaría dos libros que a mí me han parecido extraordinariamente interesantes. El primero que leí fue un libro que escribió Alejandro Quiroga a la limón con Sebastián Balfour. Es un libro que responde al nombre de España reinventada, nación e identidad desde la transición. Y el segundo libro, que me interesó más aún, por lo original y por lo inédito, un libro cuyo título es Goles y banderas, fútbol e identidades nacionales en España. Alejandro, en primer lugar, gracias por atender la llamada de la redacción abierta de Intereconomía, es un placer. Un placer. Quería preguntarte, Alejandro, porque todos sospechamos que el fútbol ayuda a generar identidades, pero no, al menos yo no sospechaba hasta qué punto, hasta que leí Goles y banderas. ¿Puedes, si eres tan amable, explicar a los espectadores qué relación hay entre un deporte, el balompié, donde 11 hombres persiguen meter la pelotita en una portería, y la construcción de una identidad nacional concreta? Bueno, son procesos, por un lado, emocionales y por otro lado, bastante complejos a nivel social. Pero creo que se explica muy bien por la carga simbólica que los equipos de fútbol adquieren. Como dices, es un deporte en sí, pues de 11 hombres u 11 mujeres intentando meter la pelotita en una portería, pero normalmente esos equipos adquieren una representación simbólica muy importante. Pasan a representar ciudades, pasan a representar regiones, pasan a representar naciones, y esto está cargado con unos factores emocionales tremendamente fuertes, de tal modo que según se fueron generando, sobre todo a principios del siglo XX, las identidades nacionales vinculadas a los deportes, pues también se fue vinculando al fútbol. Ahora, el fútbol es el deporte universal por excelencia, es el deporte rey en todo el mundo, y digamos que tiene mayor capacidad para movilizar esas identidades nacionales, si bien, claro, hay otros deportes que también son capaces de movilizarlas. Pero sí es una construcción emotiva, es una construcción simbólica y es una construcción hecha a nivel social. Alejandro, el relato de la furia
y de la derrota, tantos tiempo, tantas décadas vinculada a la selección española de fútbol, ¿cuándo acaba ese relato y por qué acaba? Un relato muy largo, es cierto, un relato que el relato de la furia empieza, se inventa en 1920 en las Olimpiadas de Amberes y acaba de un modo medianamente lento, no acaba de un modo abrupto, acaba, digamos, de un modo definitivo, si se quiere, con la Eurocopa del 2008, con la victoria de la selección española en la Eurocopa de Suiza y de Austria, pero en realidad lo que ocurre es que es en la década de los 90 sobre todo y en los primeros años de la década de los 2000, ese relato se ha ido perdiendo fuerza. Y ha ido perdiendo fuerza sobre todo porque el deporte español, pero también el fútbol en particular, va adquiriendo mayores éxitos. Y también porque la narrativa del fracaso no solo viene, digamos, o acaba por cambiarse con los éxitos, sino que sobre todo lo hace porque los equipos españoles ya empiezan a ser bastante más técnicos en lo que hacen, ¿no? Entonces esto, digamos, está un poco cambiado, un poco ayuda a modificar la narrativa del fracaso y la narrativa de la furia, digamos que socialmente ya no tiene mucho sentido. Alejandro, ¿es independiente el relato deportivo del relato político? Es decir, sabes perfectamente que hay veces que no encaja un relato con otro, que cuando el país económicamente está funcionando bien, es próspero y parece que es respetado en el concierto de las naciones, sigue manteniendo una narrativa deportiva derrotista y sombría, y hay veces que todo lo contrario, que el país, como fue en los últimos éxitos de la selección española, Eurocopas y Mundial, que coincidieron precisamente con un país absolutamente deprimido. Alguien podría pensar que en realidad el fútbol no influye tanto a la hora de elaborar relato nacional o relato de identidad. Es verdad que no siempre casan los desarrollos políticos y los desarrollos sociales con las narrativas futbolísticas. Es decir, lo que comentabas con toda la razón, que en los años 80 se mantuvo la narrativa de la furia y del fracaso, también en los años 90, aunque eso empieza a cambiar un poco, mientras a la vez se intenta vender o se va construyendo una narrativa de país de éxito, de país moderno, de país europeizado, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, hay un desfase, aunque quizá a finales de los 90 eso empieza a casar o empieza digamos, a solaparse en ese tipo de discursos. Y lo mismo ocurrió con la crisis económica del 2008, que luego desemboca en una crisis política, en una crisis social, donde justo se da la paradoja de que eso coincide con la mayor serie de éxitos de la selección española en su historia y creo que de cualquier selección de la historia del fútbol, ¿no? La Eurocopa del 2008, el Mundial del 2010 y la Eurocopa del 2012, donde el país, digamos, está sufriendo una crisis brutal a nivel económico y a nivel político y social, mientras que los éxitos deportivos siguen siendo, están siendo tremendos y muy importantes, también no solo en el fútbol, sino también en el tenis, en el baloncesto, en la Fórmula 1, en el motociclismo. Entonces, es cierto que hay un desfase en ocasiones, pero quizá lo interesante sea ver cómo se usa políticamente esos éxitos en el discurso político, cómo se utilizan los éxitos deportivos para, digamos, hacer propaganda política y que los gobernantes se lleven, digamos, o arrimen el asco a su sardina en estos periodos de éxitos deportivos. Alejandro, con respecto a los éxitos de la selección, a los éxitos recientes, esas dos Eurocopas a las que tú aludías y ese Mundial de Sudáfrica, ¿crees que ayudaron no esos éxitos deportivos, sino sus consecuencias en la calle y en los medios,
¿crees que de alguna manera ayudaron a normalizar los símbolos nacionales en una nación, en fin, tan compleja en su identidad como es nuestro país? Sin duda, sin ninguna duda, normalizó mucho los símbolos nacionales constitucionales. Es cierto que además la victoria, pues, en ese sentido, ayuda mucho a consolidar simbología, a normalizar identidades nacionales y, bueno, todos los estudios de sociología nos decían que había una nueva generación de españoles que había crecido sin vincular los símbolos españoles al franquismo, ¿no? que es una de las mayores rememoras que ha tenido la identidad española, y que esa explosión de nacionalismo español constitucionalista pues no tenía apenas o no tenía ningún vínculo con el franquismo. Entonces, sin duda, fue muy importante. Consolidó también unas identidades duales que existían en toda España, pero claramente fue el caso de la exhibición de banderas españolas y catalanas en los balcones en Cataluña, de la celebración de los triunfos de la selección española en Cataluña con banderas catalanas, con banderas españolas, y el proceso de normalización fue muy intenso. Ahora bien, hay que tener en cuenta que mientras duran las victorias, esos procesos se dan de un modo muy acentuado, ¿no? Cuando desaparecen las victorias, pues digamos, la carga emocional pues desaparece con ellos, y quizá los procesos de normalización pues nos parezcan luego menores, pero tampoco haría una lectura, digamos, desde el año 2018 diciendo, bueno, esto se veía venir, ¿no? Está claro que el año 2012 la situación política y nacional es muy distinta, y en ese momento pues sin duda normalizó mucho la simbología nacional constitucionalista. Una última pregunta. Con respecto, entiendo que conoces la polémica que se ha producido con respecto a ese partido Fútbol Club Barcelona, Girona, Club de Fútbol, que se pretendía jugar en Miami, que era en fin, era una idea que tenía el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, y que parece que la Federación Española e incluso el Gobierno han impedido o están procurando impedir. Esto vendría, entiendo, a hacer patente la importancia del fútbol y su capacidad de movilización política. Sí, se ha dado en otros casos quizá más la capacidad de movilización política que en este en particular, porque según tengo entendido, en origen esta es una idea de la Liga de Fútbol Profesional. La idea es exportar la Liga Española a los Estados Unidos, donde creen que hay un mercado potencial muy grande, y es cierto que hay muchos seguidores de la Liga, y entonces, de un modo tanto peculiar, ellos van buscando una serie de equipos y acaban casi, no diría por casualidad, pero acaban después de preguntar una serie de equipos con la idea de que el Girona y el Fútbol Club Barcelona juegan un partido en Miami, ¿no? Bueno, parece que en principio el Girona dijo que sí, ahora parece que tiene más problemas, y el Fútbol Club Barcelona, también siguiendo una táctica de internacionalización que lleva muchos años siguiendo, pues parece que está de acuerdo. Pero si uno tuviera que hacer una lectura, digamos, política del Fútbol Club Barcelona en particular, yo lo haría a otros niveles, no en el caso de este partido, sino en otros casos, como, digamos, finales de Copa del Rey o exhibición de símbolos independentistas en su momento, catalanistas en el pasado, donde las directivas del Fútbol Barcelona se han significado más. En este caso en concreto, por lo menos lo que tengo entendido, digamos, la manera la cual se llegó a esta decisión, bueno, pues parece que fue más una idea por lo menos original de la Liga de Fútbol Profesional, más que del Fútbol Club Barcelona. Entendido.
Perfecto. Alejandro, pues ha sido un placer. Mil gracias y recomiendo a los espectadores de la redacción abierta ese libro del que hemos estado hablando, que es Fútbol y Banderas. Es un libro muy interesante y que les da a ustedes la medida de la importancia del deporte, del balompié, a la hora de forjar identidades colectivas. Alejandro Quiroga, un placer, lo dicho. Un placer, muchas gracias. Y nos vamos enseguida a publicidad, porque me gustaría que vieran a la vuelta de publicidad, que estuvieran presentes cuando se sienta aquí a mi vera mi compañero, mi amigo Ricardo Chamorro, abogado y analista político. Los del Río en concierto. Disfrute de una noche con mucho arte. Los creadores de La Macarena, Sevilla tiene un color especial, entre otros muchos éxitos conocidos por todos, estarán en el Teatro Rialto de Madrid el 30 de octubre. Puede comprar sus entradas en las taquillas del teatro, en entradas.com, en elcorteinglés.com, en butacaoro.com o llamando al 902 488 488. No se quede sin entradas y muévase al ritmo de Los del Río. Ya estamos de vuelta en la redacción abierta, son las 7:20 de la tarde. Estamos en presencia de Ricardo Chamorro. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Abogado, analista político, lo conocen ya, vino la semana pasada y en la anterior temporada estuvo viniendo durante muchos días también, de manera que lo conocen. Ricardo, yo quería preguntarte, bueno, es que además no haría falta ni que te lo preguntara porque casi la inercia mediática nos obligaría a hablar de ello. Vox. Ayer parece que el partido descolla definitivamente. Llevaba, es cierto, arrastrando unos cuantos meses de mayor visibilidad pública, su papel protagonista a la hora de juzgar en los juicios contra el separatismo, las encuestas que empezaban a hacerse eco de su posible presencia en el Congreso de los Diputados. Y ayer ocurre esto, himno nacional en Vistalegre. Ricardo, 9.000 personas dentro, 10.000 según los organizadores y casi 3.000 fuera. Esto en la segunda visita de Podemos a Vistalegre ya no lo consiguió hacer. Es decir, esto está al alcance de muy poquitos partidos en España. Vamos, en concreto de 4 partidos. Y ahora Vox resulta que lo hace. Sí, no, la verdad es que es increíble. O sea, no es increíble, yo creo que esto también obedece, primero, a una serie de circunstancias desde el punto de vista sociopolítico que se han estado dando en España desde la fundación de Vox, a la resistencia, digamos, también de sus líderes después de estos años, porque en el 2014 los que iniciaron toda esta andadura de Vox, pues efectivamente han tenido sus altas y bajas, o sea, sus subidas, sus bajadas, y han estado en situaciones, como ya hablamos en otro programa, situaciones complicadas, ¿no? Pero se han mantenido fuertes, digamos. Un lema que, por ejemplo, tiene Santiago Abascal es el que el resiste vence, es una cosa que a nivel de política en España es una realidad, ¿no? Y entonces han sabido resistir y ahora mismo todo está convergiendo en dirección a Vox. Yo creo que este es el resultado de una serie de circunstancias a nivel político en España que están convergiendo en que tiene que surgir una respuesta en la derecha española, porque claro, el Partido Popular, que ahora mismo está insultando o en un momento dado algunos, no todos, pero sobre todo en la época de Mariano Rajoy, en la época de Soraya Sáenz de Santa María, no solo, o sea, ignoraban absolutamente a Vox, llamaban incluso a los medios de comunicación para que no fueran la gente de Vox y lo tapaban completamente. Incluso Javier Maroto dijo alguna vez que si eran los herederos de Blas Piñar hace unos años. Ahora Pablo Casado ha cambiado un poco el tono porque ha dicho que bueno, que él tiene buena relación con Santiago Abascal, pero bueno, también hay un diputado de León que ha dicho que son xenófobos. No sé, son cuestiones que en la situación sociopolítica que estamos viviendo ahora mismo en España, todos los insultos que se están produciendo contra Vox
yo creo que van a tener la fuerza rebote, es decir, ya la gente está muy escéptica con respecto a los mensajes de los partidos antiguos, lo del tema del voto del miedo también, y yo creo que se tienen que esforzar para dar, pero es que llevan un lastre muy importante, ¿no? Todo el tema de corrupción, todo el tema de las promesas incumplidas, me estoy refiriendo ahora mismo a la derecha, ¿no? Y luego Ciudadanos, pues fue una gran esperanza, ilusionó bastante, pero luego en su recorrido se ha mostrado bastante ambiguo. ¿Pero ambiguo con respecto a la unidad nacional, con respecto a Cataluña? ¿Has visto a Ciudadanos tú? No, con respecto a Cataluña, por ejemplo, a mí las posturas de Inés Arrimadas están... Pero bueno, es un poquito veleta desde el punto de vista ideológico, es decir, es un partido que efectivamente está llamando ahora a extrema derecha también a Vox, pero en los comienzos de Ciudadanos y quien les financió en un inicio, pues también habría mucho que hablar de ello, ¿no? Entonces, igual que el Partido Popular, me hace gracia que un Partido Popular fundado por exministros de Franco llamen de extrema derecha y ellos se coloquen en la posición de centro en relación a Ortega Lara, una víctima del terrorismo, que lo tenemos todos en la memoria, el sufrimiento que tuvo esa persona y que salió rodeado y salvado gracias a la Guardia Civil, que estén llamando, me parece inmoral incluso, me parece vergonzoso, ¿sabes? Algunos insultos que está haciendo el propio sector de centro-derecha. Si lo dijera, digamos, de la izquierda, pues bueno, lo espero, porque para la izquierda ahora mismo todo es extrema derecha, todo es fascismo, ya lo hablamos también en el programa de la semana pasada. Todos están en su línea, están un poco asustados y se están equivocando además también porque creen que solamente le va a quitar votos al Partido Popular y esto es una bola de nieve que va creciendo y que termina quitándole votos a la izquierda, por supuesto. El destrozo del área política de la socialdemocracia que está ocurriendo en toda Europa, es decir, el abandono que a los votantes tradicionales de la izquierda, clases obreras, barrios en los que están ahora mismo siendo totalmente marginados, los obreros no tienen trabajo, la inmigración está pegando fuerte en determinados barrios. Todo eso, el programa, por ejemplo, Vox está apelando pues una inmigración, controlar las fronteras, la inmigración, los españoles primero. Todo eso al final, es decir, al principio se empieza efectivamente a tener una base que se quita efectivamente del sector de centro derecha, pero esto termina evidentemente también quitando, primero, captando muchísimo voto de gente que estaba en la abstención desde hace mucho tiempo por el escepticismo con respecto a los partidos políticos, y luego también va a empezar a quitar votos a la izquierda, evidentemente. Ricardo, te tengo que interrumpir porque desde nuestro grupo de WhatsApp que compartimos, Mercenarios Sediciosos, nuestro amigo Javier Cortés Lucena nos manda una fotografía y dice: dos frikis muy frikis. Y además Alfredo Fernández, que también está por aquí y luego intervendrá, también está en ese mismo grupo, también dice Ciudad Real en la tele. Es ciudad realeño aquí el amigo Ricardo, bueno. Ricardo Chamorro. Oye, Quintanilla también está en la tele. Quintanilla de Onésimo se va a presentar en la tele dentro de un ratito. Y dice los chicos de provincias. Exactamente. No solo eso te gusta a ti mucho, lo de Alcoy. Alcoyano y de Ciudad Real. Y dice el sevillano, que es Javier Cortés Lucena, dice: ¿qué pasa? Que los paletos también tenemos derecho. Bueno, me gustaría que me dijeras, desde un punto de vista estratégico, si tú fueras ahora mismo miembro del Partido Popular, un alto dirigente que tuviera capacidad de maniobra, obviamente no un militante de base, ¿cómo gestionar el fenómeno Vox para que no siga creciendo? Es decir, está claro que el desprecio no ha servido. Los insultos parece que les alimentan. ¿Cómo gestionas esta amenaza? Porque es una amenaza directa a tu estrategia electoral. Yo creo que la estrategia que está llevando a cabo Pablo Casado me parece la más inteligente, porque el insulto en un momento dado de Javier Maroto y tal está produciendo también dentro del Partido Popular una situación de incoherencia, es decir, está habiendo posiciones. Uno dice que efectivamente es que Santiago Abascal ha sido presidente en su momento de Nuevas Generaciones, ha sido diputado por Álava, ha sido compañero de Javier Maroto en el Partido Popular Vasco. Y luego, por otra parte, pues esos, unos insultan, tenemos también, bueno, este de León, que ha dicho que son xenófobos, Javier Maroto, y Pablo Casado yo creo que está siendo más inteligente, pero las contradicciones en el discurso en contra de Vox creo que crean en el votante bastante inseguridad, en el votante de centro-derecha, y ven que unos dicen unas cosas, otros dicen otras, y luego con toda la hipoteca que tiene el Partido Popular a nivel de corrupción y de promesas incumplidas, pues le puede traer
bastantes problemas desde el punto de vista electoral, evidentemente, porque está surgiendo una fuerza política muy fuerte, con las ideas claras, que está arrollando y está teniendo un apoyo popular importante, que es lo que vimos ayer, 3.000 personas o 4.000 personas fuera, y el Palacio de Vistalegre absolutamente lleno en un barrio de Carabanchel, pues estamos hablando de una fuerza que puede sustituir efectivamente a la derecha, una derecha de la que se acomplejan los que teóricamente eran de derecha, pues no se autocalifican ni siquiera como derecha, es decir, son centro reformista y tal. Quiero que veas, Ricardo, al respecto de las reacciones que ha suscitado el acto de Vox ayer en Vistalegre, quiero que veas una serie de recortes de prensa con los que hoy nos hemos desayunado y que, a mi juicio, son muy sintomáticos del miedo que existe ahora mismo al partido de Santiago Abascal. Este es el periódico de Cataluña. Vamos a ver si podemos bajar para ver el titular. Este es el más duro, ¿eh? Alerta ultra. Este es El País. La extrema derecha de Vox llena Vistalegre con más de 9.000 simpatizantes. La extrema derecha de Vox. Esto es El País. Hemos visto el periódico, pero tenemos más. El diario.es. Vox se crece. El partido de ultraderecha, extrema derecha, llena Vistalegre. Este es el diario de Ignacio Escolar. Y esta es La Sexta Noticias. La ultraderecha desembarca en España. Demostración de fuerza de Vox llenando el Palacio de Vistalegre. Este es el que me parece, si estuviéramos en una clase de sintaxis periodística, me parece extraordinario este titular, porque además le confiere a Vox cierta ajenidad. Es decir, si la ultraderecha desembarca en España, es que no es española. Es decir, es que es Le Pen, es que es Salvini, es que es Trump, es que es Putin. Algo que desembarca, obviamente, tiene que ser ajeno. Entonces, lo que confiere ese titular es cierta aura de ultraderecha europea, todos estos movimientos que a La Sexta, al País, al diario.es les da tanto miedo. La ultraderecha desembarca en España. Es decir, ya han venido, ya han llegado como los bárbaros en principios del primer milenio. Hombre, en España siempre, es decir, todos estos fenómenos, siempre en la historia de Europa, pues realmente en España siempre hemos sido un poquito retrasados, tanto en nuestras revoluciones liberales como... pero siempre llegan las cosas, efectivamente, ya no solo, además estamos hablando a nivel internacional, el desembarco de Donald Trump, evidentemente, pues crea una serie de sinergias. El otro día dio un discurso, hace una semana, que él defendía el patriotismo frente a la ideología globalista, todo esto de las soberanías nacionales, el defender las identidades, las fronteras, la seguridad de los ciudadanos, ante una ideología globalista que tuvo su auge efectivamente con Obama, y de ahí surgió, porque el mismo lema que tenía Obama es el mismo que cogió Podemos, sí se puede, ¿no? Y el mismo lema que cogió Trump es el que están adoptando ahora Vox, ¿no? Entonces, Make America Great Again. Vamos a hacer España grande otra vez, es lo que están ahora mismo defendiendo Vox como lema, y por lo tanto, pues es que yo creo que desde el punto de vista sociopolítico les ha tocado ahora mismo, es su momento, ¿no? Es su momento, y si lo aprovechan, pues pueden tener unos buenos resultados. La última pregunta, porque sé que te tienes que marchar. ¿Hasta dónde crees, si no cometen grandes errores estratégicos, hasta dónde crees que podría llegar esto que ya empiezan a llamar el fenómeno Vox? Hombre, podrían llegar incluso a tener un grupo propio en el Congreso de los Diputados. No, pero yo eso lo daba por descontado. O sea, sí. quizá no en las primeras elecciones, pero cuando estoy hablando de máximos. O sea, parece que en las elecciones europeas... ¿Hasta dónde pueden llegar en su propia evolución? Claro. ¿Hasta pueden llegar a gobernar España? Pero eso se parece un poco difícil, ¿no? No sé, yo creo que en política... O sea, como poder, obviamente, no es metafísicamente imposible, pero habiendo ahora mismo 4 grandes partidos, 2 en el centro-derecha, ¿tú crees que Vox puede llegar a hacerse un hueco importante? Hombre, claro. O, como está diciendo hoy un análisis electoral en El Mundo, la extrema derecha, entre comillas, bueno, el Mundo no lo decía, entre comillas, ya tiene un margen muy limitado. Es decir, Vox nunca podrá pasar, precisamente por ser España un país con una extrema derecha muy exigua, nunca podrá pasar de los 3 o 4 diputados.
No, yo creo que lo que estamos viendo en toda Europa, por ejemplo, era impensable. Ahora mismo en Austria está gobernando el FPO en un gobierno de coalición y ha caído la socialdemocracia. En Alemania ahora mismo, o sea, el partido de Merkel, la DVU, pues está ahora mismo también cayendo bastante con respecto a Alternativa por Alemania y están pasando cosas. O sea, lo que pasa en Francia, los dos partidos, tanto la socialdemocracia, el Partido Socialista francés, como los republicanos, han caído también y han desaparecido del mapa. Pero ahí ha surgido una fuerza Ya ha centrista. llegado Macron, ya, bueno, sí. Ahí han tenido, o sea, había ido como una rapidez, digamos, también a nivel sociológico y a nivel político, que de pronto se han reagrupado todos en torno a Macron. Francia siempre es pionera en ese tipo de movimientos, en casi todo, de manera que si tenemos que guiarnos por el ejemplo de Francia, podría ser Ciudadanos el gran beneficiado de esto, entre Vox y Podemos y pero sí puede ser, pero bueno, pero es que yo Ciudadanos, no lo sé, yo es que aquí hay otra serie de tradiciones, ¿sabes? Desde el punto de vista político, está muy fragmentado el Congreso. Por ejemplo, los temas nacionalistas y regionalistas no los tienen en Francia, ¿sabes? Entonces ahí hay una capacidad muchísimo más rápida de agrupamiento para que vuelva otra vez el bipartidismo, ¿no? Es decir, antes era el Partido Socialista y los republicanos, y ahora es Macron y Le Pen, ¿eh? Son posiciones más enconadas, pero realmente es el bipartidismo otra vez que se ha reorganizado, ¿no? Aquí no lo tengo yo tan claro, porque ahora mismo hay tres fuerzas. Otra cosa es que pueda haber en un futuro una reagrupación de todo el centro derecha o de la derecha unida dentro de su pluralidad, pero es muy complicado. Eso es un poco lo que aboga José María Aznar, que es lo que hicieron en los años 90, etcétera, ¿sabes? Pero es complicado. Ricardo, te dejo porque sé que tienes un deber muy importante que cumplir. Vaya al chaval un recuerdo y un beso de mi parte, que es el cumpleaños. Sí. Ricardo, ha sido un placer. Muchas gracias. Del pequeño Ricardo, ¿no? Pequeño Ricardo. Ricardo Chamorro, que si nos está viendo le mandamos desde aquí un beso, desde Madrid. Que ya va papá, ¿eh? Publicidad y a la vuelta estamos con Alfredo Fernández. 2 minutitos. Ya estamos de vuelta, son las 8 menos 20 de la tarde y estamos en presencia de Alfredo Fernández. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Estamos Ricardo Chamorro y un servidor hablando, como acaban de comprobar ustedes, mientras Alfredo Fernández nos fotografiaba y en el grupo que compartimos los tres, junto con otras personas más, nos decía cosas como mira los paletillos y cosas de estas para desacreditarnos. Oye. A ver, yo quiero pedir perdón a la audiencia por el momento anterior, lo que han tenido que soportar. Ahora ya vamos a hablar en serio y bueno. A ver si ahora conseguimos sacar la audiencia. Elevar el nivel de intereconomía donde suele estar, que es muy arriba. Bueno, en primer lugar, y como te podrás imaginar, hoy no podemos hablar de otra cosa que no sea Vox. Ayer el proyecto estalla, en el mejor de las acepciones, con la mejor de las acepciones. El proyecto estalla definitivamente y hoy España, al menos en lo que tiene que ver con el análisis político, es un monólogo sobre Vox, su origen, hasta dónde puede llegar, qué peligros entraña, son ultraderecha, no son ultraderecha. A ver, tu opinión. Pues mira, voy a empezar por lo último, quizá, ¿no? ¿Es ultraderecha? Para mí, evidentemente, no lo es. Y yo creo que no lo es, sobre todo porque todo lo que están diciendo pues, no se ajusta incluso a la realidad. He escuchado que es racista, xenófobo, antifeminista, una serie de calificativos, que bueno, quitando el del feminista, que luego lo diré lo último, donde puede ser que sea el único que puedan tener algo de razón, el resto de temas son muy absurdos. ¿Por qué voy a resumir por qué no es un partido de extrema derecha? Aunque lo comparan con Le Pen y con todos los partidos en auge en la mayoría de países, todos los partidos de extrema derecha son anti-Unión Europea y anti-euro. Todos llevan en sus programas electorales irse de la Unión Europea e irse del euro y crear su propia moneda. Vox no lo hace. Es verdad que tiene una posición exigente, crítica, decepcionante con lo que ha sido la burocracia de la Unión Europea, quizá una opinión generalizada en la mayoría de ciudadanos por otro lado, con lo cual representa lo que piensa mucha gente, pero desde luego no tiene esa visión catastrofista. Hablan que es un partido racista. A mí me llamó eso terriblemente la atención cuando una de las personas más influentes de Vox, Rafael Bardají, que probablemente entiendo que será el hombre en Europa, igual la cabeza es Santi, como fue Pablo Iglesias, ¿no? Pero cuando Santi luego retorne entiendo que probablemente el que se quede sea él.
que es un poco el que va a llevar la voz cantante ideológica, tanto en lo nacional como en lo internacional, porque es el contacto. No es que solo sea de ascendencia judía, es que es sionista. ¿Cómo puedes decir que es un partido racista, un partido como Vox, cuando es el único partido de todos estos a los que tú asocias que tiene una posición clara y absolutamente pro-Israel, cuando el resto de estos partidos no la tienen, ¿no? O Ignacio Garriga, de Vox. Ignacio Garriga, pues es una persona de color, de origen de Guinea Ecuatorial. ¿De color? ¿Qué color? Y color negro. Entonces, digamos, vale, ¿no? vale. ¿no? Y como te vienes ahora también con la corrección política tú. Sí, tienes razón. Bueno, pues oye, Ignacio, que además es buen amigo de ambos, pues es una persona que ¿Es negro? es de origen de Guinea Ecuatorial. Bueno, es negro, mulato, y ¿no? es negro, mulato, pero bueno, digamos que en definitiva que es una persona que es inmigrante legal, entiendo, en algún momento de origen, y por tanto decir que es un partido que es xenófobo pues no guarda la No no tiene guarda mucho la sentido. Y luego la tercera cuestión, que yo creo que es la que es más más relevante, es que la bandera de las cuestiones que defiende son cuestiones que según el CIS piensa entre un 20, un 25, un 30% de españoles y que no defienden ningún partido político. Por tanto, lo que están defendiendo son cuestiones que tienen que ver con algo que piensa mucha gente, que es estar en contra, por ejemplo, de las autonomías. Que yo no tengo una opinión formada exactamente, pero creo que lo que pide Vox es que España sea como Francia, o que España sea como Suecia, que tanto gusta a los progresistas. Bueno, pues Suecia y Francia no tienen autonomías, son países centralistas donde todo se gira en torno a un Estado fuerte. Por tanto, las cuestiones que están acusando a Vox de ser de extrema derecha, todas ellas se desmontan. ¿El feminismo? El feminismo es la única que yo creo que se atreve a decir algo que es políticamente incorrecto. Hay una cuestión que es obvia. La ley de violencia de género se creó con una finalidad muy noble, que es defender una realidad que existía en nuestro país, en la cual una serie de mujeres sufrían malos tratos y sufrían una situación de violencia machista o violencia doméstica, violencia familiar. Esta ley no ha solucionado nada, ha empeorado las cosas, no ha ayudado a las mujeres y no ha ayudado a los hombres. Y creo que eso, que muchas personas, yo en este caso lo hablo como profesional de derecho, vemos y observamos, creo que tiene que existir al menos un partido que dé una visión que sea distinta a la de la políticamente correcta y decir, oiga, señores, es que esto que se está haciendo mal, y como se está haciendo mal, quiero romper una lanza porque esta ley sea derogada y que empecemos de cero lo que se debe hacer, que no sabemos lo que es, pero que desde luego no es esta ley, que es absolutamente injusta y discriminatoria para el hombre. Sé que decirlo es impopular, Vox lo hace, pero mucha gente lo sabe, de izquierdas y de derechas. Es decir, una señora que vota al Partido Socialista en Sevilla, que ha visto cómo a su hijo, por una llamada de teléfono en un contencioso de divorcio, ha sido detenido y ha pasado la noche en un calabozo, sabe perfectamente que esta ley es injusta y vota al Partido Socialista. Luego esto es un tema que no tiene que ver con ideología, sino que es absolutamente transversal. Y le preguntaba antes a Ricardo Chamorro que dónde veía el límite de lo que ya viene en llamarse el fenómeno Vox. Sí, es decir, yo entiendo que estarás conmigo en que obtendrán representación en las próximas elecciones europeas, autonómicas y locales, que son en mayo de 2019, incluso generales si se adelantan, pero ¿ves incluso la consolidación del partido como un quinto gran partido nacional? No lo sé. Es cierto que hay un dato que es muy relevante. Yo invito a la gente que vaya a Google y ponga Podemos Vista Alegre, que ponga Ciudadanos Vista Alegre, que ponga Partido Popular Vista Alegre y que vaya a los últimos actos públicos que se han celebrado allí. Ninguno de esos partidos consiguió llenar Vista Alegre como lo llenó ayer Vox. O sea, lo que ayer sucedió en Vox es algo que no sucedía desde hace muchísimos años en política y que desde luego no ha conseguido ningún partido político, que es nada más y nada menos que una plaza de toros emblemática cubierta, llenarla y dejar 3.000 personas fuera. Por tanto, yo creo que eso cuando menos debe ser valorado y debe ser, en el caso de Vox, un motivo de felicitación para ellos. No obstante, Vox también tiene que saber que todavía no ha ganado nada. O sea, ahora mismo es un partido extraparlamentario que todavía no tiene representación. Por tanto, yo creo que debe todavía seguir trabajando en la dirección que sigue, va a tener retos importantes como son las municipales, pero por ejemplo, hay una piedra de toque que es bastante importante, o dos. Yo creo que las elecciones europeas es el sitio donde Vox tiene que centrar sus esfuerzos, como en su día hizo Podemos. Yo creo que eso está muy al alcance de su mano y conseguir ese eurodiputado puede ser la puerta del trampolín para conseguir diputados en el Congreso. Pero tiene también el reto de cómo gestionar las elecciones autonómicas y las elecciones municipales. Porque hay un gran reto que es, por ejemplo, el de Madrid,
¿qué va a hacer Vox en las elecciones municipales? ¿Qué va a hacer el PP en las elecciones municipales? ¿Qué van a hacer ambos en las elecciones municipales? Porque realmente creo que lo que entendemos por sociológicamente la gente de derechas, su prioridad ahora mismo no es ni Vox, ni PP, ni Ciudadanos. Su prioridad ahora mismo es que Carmena deje de ser la alcaldesa de Madrid. Por tanto, ¿cuál es la mejor herramienta? ¿Qué herramienta es la buena para hacer eso? Imaginémonos hipotéticamente que un 4,99% de los madrileños vota a Vox y por no llegar a la barrera del 5% es un 4,99% de votos que van literalmente a la papelera y que no valen de nada. Y que le has hurtado al PP. Y encima has quitado al Partido Popular y a Ciudadanos probablemente 2 o 3 concejales que hace que siga, por ejemplo, un gobierno de izquierda, ¿no? Ese es el principal miedo con el que está jugando el Partido Popular, que es el espantajo del voto útil. De hecho, hoy ya ha salido, creo que era Javier Maroto, vicesecretario, advirtiendo que los votos de Vox lo que van a hacer es consolidar y perpetuar a Pedro Sánchez en la Moncloa. Eso respecto al Partido Popular. En Ciudadanos también parece que no están recibiendo de una manera demasiado calurosa a Ciudadanos. Le preguntaba también a Ricardo, te lo pregunto Alfredo, a ti también, ¿cómo gestionar, si tú estuvieras en la sala de mandos de Ciudadanos y sobre todo del PP, cómo gestionar la llegada de este fenómeno Vox? Es decir, si mantienes un silencio o incluso les das cobertura ideológica, como parece que está haciendo Pablo Casado, los legitimas. Pero si les torpedeas, les perjudicas y les menosprecias en público, los estás alimentando. Parece una bomba de relojería, como que cable corto. ¿Cómo lo hacemos? Claro, ahí tenemos el problema. Espero que Casado no haga lo que hizo Mariano Rajoy. Mariano Rajoy lo que hizo es ignorar lo que era Vox, mirar para otro lado. Le salió razonablemente bien. Casado puede optar por hacer lo mismo o puede optar por ser valiente. Yo creo que normalmente la política premia a los valientes y puede ser momento de ser valiente. Igual que Ciudadanos se ha adelantado al Partido Popular y en Barcelona se ha anticipado buscando un candidato como es Valls, donde Ciudadanos renuncia incluso a su marca a cambio de presentar un candidato que aglutine, por así decir, todo el constitucionalismo, que no lo va a aglutinar, pero sí a nivel votos probablemente, que probablemente el votante de PSC y el votante del Partido Popular sí vean que ese es el candidato fuerte que puede... igual que eso lo hizo Ciudadanos y se le ha anticipado en Barcelona, yo creo que el Partido Popular, y yo desde luego lo que intentaría hacer, yo trataría de precisamente hacer lo mismo en Madrid. Y yo trataría de que Vox fuera con el Partido Popular. Digo que es lo que yo les recomendaría, no digo que es lo que vaya a suceder, que doy por hecho que no va a ser así. Porque es que entonces quien tiene la patata caliente va a ser Vox. Porque si Vox le ponen entre la espada y la pared y no acepta el ir con el Partido Popular con el fin común de cargarse a Carmena, entonces ya sí será responsable con sus votos, en el caso de que no se consigan, el haber dejado nuevamente el Ayuntamiento de Madrid en manos de la izquierda. Yo no tengo muy claro lo que tienen que hacer a nivel municipal. Creo que las elecciones de Vox son las nacionales y por tanto yo me centraría desde luego en las elecciones europeas y en las elecciones generales. Y las municipales creo que Vox tiene más que perder que ganar y puede ser precisamente lo que le desinfle. El problema es que no veo a Vox ahora mismo todavía preparado, ni al Partido Popular preparado para converger en lo que hoy explicaba Aznar y comparto plenamente, que es el óptimo a un medio o un largo plazo, que es que Vox, Ciudadanos y Partido Popular vuelvan a ser lo que fueron con Aznar, que es un partido que representa a toda la derecha, desde los límites del Partido Socialista hasta la derecha más tradicionalista. Yo creo que el camino a recorrer debe ser ese y allí es donde debe de converger tarde o temprano. Hay una opinión mayoritariamente de izquierdas, pero que se está convirtiendo en hegemónica, según la cual la aparición de una tercera derecha, si contáramos a Ciudadanos y al PP, lo que estaría haciendo sería precipitar una competición entre esas tres derechas para ver cuál es más crítica con el separatismo, cuál es más contundente. Y quizá viendo las declaraciones que vamos a ver ahora, quizá esa teoría tenga algo de razón. Me gustaría que vieran cómo Pablo Casado habla de aplicar el 155 ya, sin esperar a nadie y sin haberlo consultado casi ni con PSOE ni con Ciudadanos. Nuestra propuesta de futuro es muy clara. Nosotros decimos que hay que aplicar inmediatamente el artículo 155
y además con la duración que haga falta, y además en las competencias en las que no nos dejaron aplicarlo. En Cataluña hace falta, y lo podemos hacer con la mayoría absoluta en el Senado, o si no abriendo las urnas y cambiando al gobierno que tenemos, que el Estado vuelva a recuperar el control en Cataluña. El 155 es urgente, y hay que recordar que si se activó el año pasado solo para convocar elecciones, fue por la exigencia de Ciudadanos. Y hay que recordar que si se activó sin ocupar estas competencias que eran imprescindibles de recuperar, fue porque así lo pidió el Partido Socialista. Por tanto, nuestro compromiso es que en cuanto lleguemos al Gobierno de España, aplicaremos el artículo 155 sin esperar ni a Ciudadanos ni al Partido Socialista. Ni a uno ni a otro. Esto es lo que dice Pablo Casado, Partido Popular. ¿Qué dice Ciudadanos? Bueno, pues que en el momento que toquen algo de moqueta, en el momento que tengan algo de poder, hay que conjurarse contra el nacionalismo. Cuando el señor Sánchez aterrice del helicóptero o del avión o ahí donde esté y vuelva a la realidad, cuando se atreva a convocar elecciones, nos vamos a conjurar todos los constitucionalistas, todos los que defendemos la igualdad entre españoles. Vamos a ir a por ellos, a ganar las elecciones y a gobernar este país. Vamos a ir a defender esa libertad en todos los rincones de España. Y os prometo también que cambiaremos el sistema electoral. ¿Para qué? Porque mirad, en Cataluña, por primera vez en 37 años, un partido constitucionalista ganó las elecciones gracias a vosotros, gracias a vuestros votos. Y no podemos gobernar esta tierra porque tenemos un sistema político al servicio del nacionalismo. Y yo os prometo una nueva etapa política, juntos, que la vais a hacer vosotros con vuestras voluntades, con vuestras almas, con vuestros votos. Una nueva etapa donde no serviremos al nacionalismo, serviremos a todos los españoles. Pablo Casado diciendo que no va a esperar a nadie para aplicar el 155, Albert Rivera rodeado de banderas nacionales y pidiendo conjurarse contra el nacionalismo. ¿Esto es consecuencia de Vox? Sí, sin duda. Pablo Casado, yo creo que precisamente todos hablan que su mentor político es José María Aznar, y José María Aznar lo ve exactamente igual que lo ve Pablo Casado. Es decir, José María Aznar, hoy lo que venía a decir, y yo creo que Pablo está en esa dirección, es saber perfectamente que las personas de Vox y las personas de Ciudadanos son personas que un día votaron al Partido Popular y que se dejaron de votar al Partido Popular por algo. Yo creo que son dos elementos los que hacen que dejaran de votar al Partido Popular. El principal, en mi opinión, es la corrupción. La mayoría de gente que dejó votar al Partido Popular fue por corrupción. Por eso probablemente es más grande Ciudadanos que Vox. Y otro segmento fue por ideología, que ese probablemente sea el segmento más de Vox, que es más pequeño. Por eso digo que creo que es más la corrupción, porque Ciudadanos es mucho más grande que Vox hoy. No obstante, creo que Pablo Casado ha demostrado en muchas ocasiones que es una persona valiente, que forma parte de un Partido Popular con gestos claros que tienen menos complejos que el anterior. Hoy tenemos el ejemplo de que abiertamente habla de aplicar el 155 sin esperar a nadie, con contundencia, retirar competencias, habla abiertamente de retirar competencias. Es decir, creo que tiene un discurso muy próximo al de Vox. Bueno, de hecho yo creo que ideológicamente Pablo Casado, pues si esto hubiera un medidor de derechismo, pues está en el 92 y Santiago Abascal está en el 95. O sea, quiere decirte que realmente están muy próximos, ¿no? Entonces, y que igual Casado un poco más liberal. En algunas cosas puede ser un poco más liberal. No, en lo económico quizá un poco más liberal Casado. Pero vamos... Más o menos son parecidos. De hecho, mira, hay un nexo muy común que yo siempre digo, que es el alcalde de Boadilla, el mejor alcalde de España, Terol, Antonio, mira, el otro día las fiestas de Boadilla, empezaban las fiestas, todos los conciertos, el de Hombres G, no sé qué, todos los que había de fiestas, empezaban con el himno nacional. Y la gente aplaudía y le seguía. Es decir, ¿por qué? Porque esa gente que está allí viéndole, piensa de esa determinada manera, siente eso, pero hasta ahora el Partido Popular no se atrevía a hacer eso. Sin embargo, yo creo que el efecto Vox hace que tenga unas posiciones que Antonio González Toral perfectamente podría ser de Vox, exactamente igual que puede ser del Partido Popular. Con lo cual, creo que existen elementos en el nuevo Partido Popular que haga que, en un momento dado, no es ahora el momento, pero probablemente a un medio plazo todo esto tiene que converger en un gran proyecto que, igual que Aznar unificó toda la derecha, pues creo que Pablo Casado debería terminar unificando toda la derecha. Pero de momento es bueno para el país, bueno para la democracia, que Vox esté en el Congreso de los Diputados, porque es la manera de abrir también los debates, de incorporar una voz que sea
que sea más contundente y que igual que hay partidos que piden la independencia, pues que haya partidos que pidan la supresión de las autonomías, porque eso es lo que va a hacer que el consenso se aproxime a lo que piensa la mayoría de españoles. Decía hoy Aznar que él dejó una derecha con un solo partido y que Pablo Casado hereda una derecha con 3 partidos. Claro. Él, claro, no dice quién hay en medio, entre Rajoy y Casado hubo un señor que se llama Mariano Rajoy, que al juicio de Aznar es el responsable de haber fragmentado a la derecha. ¿Tú también le imputas esa responsabilidad a Rajoy? Rajoy. O sea, ¿Vox existe por la gestión de la derecha de Rajoy? Yo pienso que sí, yo pienso que claramente sí, porque Rajoy ha utilizado la misma estrategia para todo. Me da igual que sea la corrupción, que sea el nacionalismo, que sea lo que sea, que es yo no hago nada. Yo dejo que llueve, o sea, cojo la máxima de que después de la tormenta viene la calma, entonces aguanto cuando hay tormenta y digo, sé que pasará y volverá a salir el sol. Y claro, con esas estrategias lo que haces es alargar los problemas pero no solucionarlos. Entonces ha hecho una bola en Cataluña, ha engordado el problema en Cataluña y ha creado un problema al Partido Popular porque evidentemente no hay ninguna duda que el Partido Popular eran 11 millones de personas y hoy son 7. Luego entre medias hay 4 millones de personas que han dejado de votarles y 4 millones de 11 es un porcentaje muy elevado. 4 millones de 11. Ciudadanos, Partido Popular, Vox, son los 3 partidos que ahora mismo se reparten en la misma tarta, el mismo caladero electoral que antes se comía solo uno, que era el Partido Popular. Este es el gran desafío al que se enfrenta Pablo Casado y es algo que también está... Algunos medios de comunicación están alarmados. De hecho, me gustaría que vieran ustedes algunos titulares que hemos podido comprobar hoy del periódico de Cataluña, del País, del Diario.es, de La Sexta, que son titulares que, bueno, que hablan ya, por ejemplo, de las 3 derechas de Ignacio Camacho. Entre 300 y 500.000 españoles hartos de arrinconamiento de sus ideas están dispuestos a pasarse el voto útil por el forro y darse el gustazo de llevar a las urnas la destemplada expresión de su propuesta. De hecho, fíjate, a mí me parece que ha habido un efecto mediático muy importante. Es verdad que el gran titular ha sido llamar a Vox de extrema derecha, es uno de los mensajes, pero por primera vez personas con un criterio político muy importante, uno de ellos Ignacio Camacho, han empezado, hoy en la COP, incluso Carlos Herrera, han empezado a lanzar un mensaje que ya no subestima a Vox. Vale, tú puedes llamarle extrema derecha, pero mira, si fuera extrema derecha no se habían quedado 3.000 personas fuera. Yo sé las personas que han ido, muchos me escribieron mensajes, he ido a lo de Vox y me he quedado fuera. Y te aseguro que son médicos, ingenieros, no son ultrasur, no es gente, son padres de familia. Lo ponía yo en un tuit, no sé si lo has visto, un tuit que puse anoche que decía, Echenique se refería a los votantes de Vox como fascistas con navaja. Ignacio Escolar se refiere a Vox como ultraderecha y yo solo veo, decía yo, en Vistalegre, familias con niños, el himno de Manolo Escobar y banderas constitucionales, de manera que me digan... Una cosa por la que tengo la certeza que no había ninguna bandera que no fuera constitucional es que no tengo la menor duda que si lo hubiera habido, la cámara de La Sexta habría estado ahí, la cámara del País habría estado ahí y el micrófono de la cadena SER habría estado ahí. Si no están, es que no lo había. Sí, Todas las banderas que habían constitucionales, por tanto es un mensaje que no tiene sentido. Alfredo Fernández, ha sido un placer, como siempre, 1000 gracias por estar aquí, te espero a ver si puede ser la semana que viene. Me dice, por cierto, a través del grupo que compartimos, Ricardo Chamorro, que te peines, yo te veo bastante bien peinado, no sé. He perdido fuerza con el corte de pelo, pero bueno, trataremos de mejorarlo. Es cierto que ha habido otras veces que ha venido incombinado. Pero lo importante es el contenido de lo que ha habido en la tertulia y ha mejorado mucho respecto al corte anterior. Eso es lo único evidente. Publicidad y vamos a un asunto, en fin, menos agradable, menos divertido, porque vamos al Centinela del Misterio. Y vamos a hablar, no sé si les suena a ustedes, el expediente Vallecas. Se hizo incluso una película. No es nada agradable, pero ocurrió aquí en España, en Madrid, en el barrio de Vallecas, a la vuelta de Publi. Ya estamos de nuevo en la redacción abierta, son las 8:04 de la tarde y cuando escuchen ustedes esta sintonía es porque estamos con el Centinela del Misterio, con Carlos Bustos. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy buenas tardes. Encantado, como siempre, ya lo sabes. Carlos Bustos, el Centinela del Misterio. Y Carlos Cuadrado, ¿qué tal, Carlos? Mucho gusto. A Carlos ya lo conocen ustedes de la semana pasada. Carlos Cuadrado es criminólogo,
presidente de la Asociación Colegial de Criminólogos. Y además... perito forense judicial. Eres forense. Hoy esta canción, esta melodía, por mejor decir, que escuchan, ya saben ustedes que es la que identifica a El Centinela del Misterio, Mike Oldfield, Tubular Bells. Hoy vamos a hablarle, tal y como les decía antes de la publicidad, de un asunto duro, un asunto que no es agradable, y es un asunto que tiene que ver con un acontecimiento que se produjo aquí en Madrid, en el barrio de Vallecas, hace no demasiado, Carlos. 26 años, o sea, sí hace. Pero lo importante, a ver, fue importantísimo lo que ocurrió en la década de los 90, porque una chica de 17 años, Estefanía Gutiérrez Lázaro, murió en el hospital Gregorio Marañón, supuestamente por un ataque de epilepsia, de muerte súbita y de una especie como de parada cardíaca. Pero realmente el tema y lo que realmente está dando un bombo increíble al asunto 26 años después es lo que ha pasado hace 15 días, lo que pasó hace un año, poco más de un año, con el estreno de la película Verónica, dirigida por Paco Plaza, y lo que me ha pasado a mí hace tan solo 2 horas, que vengo con el corazón en la boca para llegar a tiempo, porque estaba a punto de no llegar a tiempo por el dichoso directo, ¿vale? Porque he tenido una conversación de 69 minutos exactos con Maximiliano, el hermano de Estefanía Gutiérrez Lázaro. Y ¿vienes ahora de hablar con el hermano? Vengo de hablar con él, he tenido una conversación telefónica más que interesante, y yo, aparte de la de David Cuevas, que es un pedazo de entrevista, David Cuevas del Mundo, lo que me ha contado a mí Maximiliano no tiene ningún desperdicio sobre lo que en teoría pasó allí y sobre luego los efectos secundarios ahora 26 años después. Para poner en contexto, como siempre te pido, Carlos, de lo general a lo particular, hace 26 años ocurrió algo, en fin, bastante terrorífico en Vallecas. ¿Qué ocurrió? Hace 26 años, luego vamos a lo concreto. Hace 26 años, en teoría y supuestamente, Estefanía hace una ouija, hace una tabla ouija. Esa tabla ouija la hace en su instituto. Y de esa tabla ouija es una hermana suya testigo. Insisto, supuestamente hablan de 2 cosas. De invocar al abuelo de Estefanía, que había muerto no en extrañas circunstancias, pero sí llevándose mal con su madre, y el abuelo diciendo como que se iba a vengar de su propia hija, ¿vale? Y para ver qué le pasa a ella, porque ella, insisto, es epiléptica. ¿Te parece que vayamos viendo imágenes de, sí, perfecto. de Estefanía? Sí, perfecto. Y luego el vídeo es muy importante. Tenemos el vídeo preparado también. Yo os avisaré cuando hay que poner el vídeo. A partir de esa ouija, supuestamente, el vaso con el que hace la ouija se rompe, sale una especie de humo blanco de ese vaso y entra dentro del cuerpo de Estefanía. A raíz de todo aquello, todo esto es testigo la hermana, y lo cuenta la hermana en el programa de Iker Jiménez, Cuarto Milenio, en televisión, ¿vale? A partir de ese momento, supuestamente, insisto también, porque eso está todo desmontado y hay un 85%, siendo generoso, de mentira y de montaje, ¿vale? A partir de ese momento, Rafa, esta chica empieza a hablar lenguas que nunca había hablado. Esta chica... Xenoglosia, ¿no? Se llama eso. Eso se llama así, sí. Esta chica, aparte de eso, empieza a levitar. Pega saltos de cama en cama como si fuera Spiderman. La estamos viendo precisamente a esa mujer, a la protagonista de este fenómeno poltergeist. De un fenómeno poltergeist. Estefanía. Empieza a levitar. Empieza a levitar. Todo esto con testigos. Todo esto supuestamente con los testigos de la hermana. ¿Su hermana? Su hermana, que ahora está haciéndose platós y que supuestamente va a escribir un libro, que se lo están escribiendo para hacer caja, ¿vale? Porque el hermano, precisamente, tanto a David Cuevas como a mí, esta misma tarde, nos cuenta justo lo contrario. Justo lo contrario. Entonces, en esa calle hemos visto la foto, en esa calle, en el número 8 de la calle Luis Marín, empiezan a ocurrir una serie de cosas terribles. Hasta, déjame que mire la fecha, el 14 de julio de 1991, que Estefanía muere en el Gregorio Marañón. Supuestamente, te va a decir, ahora mismo, Carlos, le cedo la palabra, ¿cómo y por qué? ¿Cómo muere la protagonista de esta historia, del expediente Vallecas, Carlos? Vamos a ver, la leyenda que se ha trasladado a todo el mundo es que es una muerte sospechosa. Lo han trasladado como muerte sospechosa y muerte súbita, no han dicho nada más. Y que estaba poseída, perdona. Sí, que estaba poseída. Yo he tenido accesos a los datos de la autopsia oficial y realmente difiere mucho de la versión que se cuenta. Sí es cierto que se pone como causa de la muerte, muerte sospechosa, pero hay que decir que en el mundo forense eso se explica
cuando es una muerte de una persona, digamos, aparentemente sana. Es decir, un chaval de 15 años ahora fallece en la calle, pues seguramente si no tenía ningún tipo de patología diagnosticada, se pondría muerte sospechosa y posible muerte súbita. En el caso de esta chica, es una muerte súbita en pacientes epilépticos, es una SUDEP que se denomina. Por lo tanto, el tener ese diagnóstico anula la posibilidad de que fuera algo paranormal. O sea, es absolutamente imposible que haya algo paranormal cuando hasta en la autopsia se observa que hay un edema pulmonar al abrir a la menor. Entonces, una causa médica para mí excluye cualquier otro tipo de causa paranormal e ilógica. Prefiero siempre la verdad científica en esos casos. O sea que la necropsia, la autopsia, no deja lugar a la duda. Ninguna duda, ninguna duda. Edema pulmonar y muerte súbita por epilepsia. Tú lo compartes porque hay muchas veces que diferís vuestros criterios. Vamos, al 100%, pero lo comparto yo, lo comparten los dos hermanos, Maximiliano y Ricardo, de Estefanía. Lo comparte muchísima gente. Lo comparte, fíjate, tu colaboradora a veces aquí en su momento, Sol Blanco Soler, estuvo en esa casa, junto con Jiménez del Oso. Pero antes de contarte lo que habla Jiménez del Oso, lo que soluciona Jiménez del Oso, don Fernando Jiménez del Oso, uno de los más grandes parapsicólogos, junto con Germán de Argumosa, ¿vale? Me gustaría que pusieras el vídeo de lo que Olga Biza, en las noticias de Antena 3 de 1992, del 14 de octubre de 1992, cuenta. Y te vas a quedar con la boca abierta porque todo eso está tirado por tierra. Si podemos ver el vídeo sería lo ideal. Lo tenemos preparado y vamos a verlo. Venga, vamos allá. Estamos en el momento en el que la medium entra en trance y es supuestamente poseída por los espíritus. Chus Morán recogió ese momento. En casa de la familia Gutiérrez se viene manifestando la presencia de espíritus desde que el abuelo murió y expresó como último deseo hacer la vida imposible a la familia desde el más allá. El abuelo había mantenido discrepancias con Concepción, su hija, por motivos económicos. A esta se vino a sumar otra muerte, la de Estefanía, la hija mayor de los Gutiérrez, que falleció el año pasado de forma inexplicable. Según el parte forense, Estefanía murió por asfixia pulmonar de manera súbita y sospechosa. Además, la niña, que contaba 14 años, solía jugar con la ouija, práctica considerada peligrosa para los expertos en parapsicología. Me echaba espuma por la boca, por la nariz, lo que sea, la ha poseído a mi hija. Mi hija ha sido poseída. A partir de la muerte del abuelo y de la niña, dos posibles espíritus salen y entran por el cuarto de baño de la que era habitación de Estefanía, un espacio que hoy está cerrado e inutilizado. Además, en el domicilio se escuchan ruidos extraños, los electrodomésticos se ponen solos en funcionamiento, aparece de vez en cuando una silueta humana y una especie de bola atraviesa el largo pasillo. El grupo de parapsicólogos Unidad Cero está investigando el caso y han obtenido algunas psicofonías como esta. Opino que hay dos energías, una de la chica, que al fin y al cabo pues la veo buena, pacífica, y otra energía pues que supuestamente podría ser del abuelo, que la veo bastante negativa, bastante insultante y bastante amenazadora. Y es esta energía negativa del abuelo la que, según la vidente Lola, ocupa su cuerpo cuando ella entra en trance para comunicarse con la niña. ¡Vuelve! 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 Los Gutiérrez dicen vivir asustados, pero no se mudarán de casa porque, según los expertos en esoterismo, los fantasmas les seguirán allá donde vayan. Te digo que vuelvas. Esa mujer, teóricamente, está en ese momento poseída por el abuelo, que es el que tiene la mala leche. Esa mujer, en teoría, está en trance, es la medium, y el otro, Tristan Baker, que si está viendo esto, 26 años después, le tenía que caer la cara de vergüenza. ¿Vale? Por poco profesional y por sinvergüenza. Que además cobró por hacer esa Que además intervención cobró a la familia. y le sacó el dinero a la familia por esto, por falsificar y convertir psicofonías en lo que no son. Y con menores delante. A día de hoy eso sería un delito perfectamente encajable en el Código Penal. Qué feo, ¿no? Horrible, horrible. Qué feo esto. Además con muertos de por medio. Sí, sí. Claro. Muertos menores, aprovecharse del dolor enfermos de la mentales, porque en la familia hay gente con incapacidad mental, entonces es un cuadro horrible. El negocio de este mundillo. Maximiliano y Ricardo, hermanos de Estefanía, ¿Con Maximiliano acabas de hablar? Con Maximiliano acabo de hablar, le reconocen literalmente a David Cuevas, el periodista del Mundo, que hace un pedazo de entrevistón,
que fue la madre quien inventó todo. Es la madre cuando llaman a la policía, porque parece que llamando a la policía todos los fenómenos se acrecientan y se da como más credibilidad al tema. Y dice, cuando esté la policía aquí, tú, Ricardo, te escondes y coges una piedra y la tiras haciendo mucha fuerza en la terraza, para que suene un estruendo. Eso me lo reconoce hoy a mí, pero también se lo reconoce a David Cuevas Maximiliano, que fue Ricardo el que tiró la piedra. La policía, de hecho, se lo creyó y lo refleja en el atestado policial. Fíjate. Oye, un estruyendo fuera, salen fuera, ven que no hay nada, vuelven dentro y dentro continúan el show con fenómenos paranormales. ¿Y cómo generan los fenómenos paranormales? Pues en este caso parece ser que cuando uno de los menores tiró la piedra fuera, por el ruido salió la policía, lo reflejaron en el atestado, y otro de los menores dentro tiró potitos del hermano pequeño por el suelo, y al entrar dijeron que eran como babas que habían aparecido de la nada. Todo esto reconocido por Maximiliano y por Ricardo, es por la madre. La madre es la que les incita, aparte de que es una familia que recibe malos tratos. La madre los pega, palabras textuales, con perdón, nos forra a hostias. Me reconoce palabras textuales de... La madre es la señora que acabamos de ver. La madre es la señora que acabamos de ver, que según... que también está enferma, porque la epilepsia en esa familia es genética. Sí, es un tipo hereditario, sí es. Pero escúchame, él me dice, hace una hora, él me dice, Carlos, no era por dinero. Mi madre no se hacía platos por mi dinero. Mi madre lo que cobró fueron 15.000 pesetas cuando fue a un programa a San Sebastián, al País Vasco, y el taxi de ir de su casa al estudio. Mi madre lo que tenía un afán de protagonismo y un desdoblamiento de personalidad, que lo que quería era el protagonismo en el barrio, que la llegaban y la decían, mira lo que me han regalado en Antena 3, mira lo que me han regalado en Telecinco, mira lo que tal. Ese era el afán de protagonismo de la madre. Pero la madre era una maltratadora, dicho por los hijos. Y todo eso está grabado. Está grabado y escrito negro sobre blanco, ¿vale? Entra Jiménez del Oso y entra Sol Blanco Soler, entre otros. Que esto ya son cosas serias, ¿eh? Esto ya son cosas serias. Y ahí no ven nada. Es más, me comentan palabras textuales de Maximiliano esta tarde. Nos sientan en el sofá a todos los hermanos en la casa y nos dice, aquí no pasa nada. Aquí no ocurre ningún fenómeno paranormal. No lo contéis, no lo aireéis, no habléis entre vosotros. Procurad olvidarlo. Y justo a partir de eso, ¿cómo sería don Fernando Jiménez del Oso? Que los mentaliza de tal manera que a partir de ahí prácticamente desaparecen todos los fenómenos paranormales. Y normaliza a estos menores, porque eran menores, estaban muy sugestionados, había una transferencia bestial de sugestión, podría haber desencadenado un trastorno perfectamente. Toda esta influencia materna y de los parapsicólogos que estaban habitualmente día sí día también en su domicilio. Porque es más, a raíz de que murió la hermana, la madre llamó por lo menos en 5, 6, 7 veces a la policía para que fuera a apreciar fenómenos paranormales. Hay varios atestados de la policía yendo a la casa por lo que la madre refiere. Claro, y según llega la policía, tienes a una familia con unos mocosos de 9 años, de 7 años, de 10 años, de 16 años, los tienes en la puerta, haciendo un paripé, sugestionados por la madre, obligados por la madre, pero si no haces esto te voy a dar palos para hacer un fuerte, ¿vale? Y resulta que unos se esconden para tirar piedras, otros para tirar babas y otros para dar portazos y dar golpes a los armarios. Claro, la policía, es que también son humanos los policías. Se acojonan y lo reflejan en un acta. Cuando hay, pero esto una vez, como bien dice Carlos, una detrás de otra. Y habiendo fallecido su hija y su hermana. Y tenía un altar y ella era la que les decía... Extremadamente macabro, con un altar de la menor incluso. Y la madre era la que les decía, yo me comunico con vuestra hermana está entre nosotros, para defendernos del abuelo, que como dicen en el vídeo, quería hacernos un mal. Así cuando es. Me dice Maximiliano, mi abuelo era un encanto, con su bastón nos bajaba a comprar gusanitos. Mi abuelo era un buen hombre, que al final ya estaba con demencia senil y el pobre pues ya era mayor y ya, pero mi abuelo era un encanto, igual que mi padre, como dice él. Mi padre murió. El padre murió. Y ahí, para mí es muy importante lo que me dice, porque se acusa a Maximiliano de contradecirse hace unos años, en un programa, en una especie de entrevista, donde él dice que sí que hubo fenómenos paranormales, pero que no los puede explicar. Y hace cosa de 15 o 20 días dice que eso es todo un montaje de la madre y que ahí no hubo nada. Y claro, yo no se lo pregunto, yo coño, más sí, ¿y por qué haces esto? Claro. Y me dice, efectivamente es posible que yo me contradijera, pero es que mi padre se estaba muriendo de cáncer. Si yo entro en guerra con mi familia, terminamos de matar a mi padre. Y mi padre era un hombre que trabajaba de lunes a domingo, de sol a sol, que curró como un animal para sacar a nuestra familia adelante, cosa que mi madre no hizo.
y me dice, yo me quemé el 60% del cuerpo por negligencia de mi madre. Yo bebí sosa cáustica por negligencia de mi madre. ¿Dónde estaba mi madre? Entonces cuando se queja y me dice, esto en vuestro programa de radio habéis dicho que era una familia desestructurada. Digo, coño, es que con lo que me estás contando, eso es una familia desestructurada, Máximo. Se ha jodido. Mayo con las flores. ¿La mujer vive? ¿La madre vive? La madre Sí, vive. vive. Bueno, fíjate que la madre vive, que con su hermana Querubina han denunciado al propio hijo. ¿A Maximiliano? Sí, y al otro, a Ricardo. Pero han denunciado al propio hijo, Rafa, y han denunciado a la productora de televisión, perdón, a la productora de cine que hizo la película Verónica. Claro, es que esa es la siguiente pregunta que os quería ¿Te hacer. acuerdas Es del decir, programa de Egipto, no? El egipcio. Porque no ha habido perras. Porque no han cobrado. no han visto un duro. Ni la madre ni la hija. Y No los sé si- chicos tampoco, y ahora te lo explicaré, que eso quiero aclararlo porque el tío me ha merecido tanto respeto y me ha gustado tanto y le he visto tan sincero que no tengo más remedio que contar ciertas cosas que a lo mejor no son trascendentes, pero que el tío se ha sentido un Que poco acusado. dan la medida de lo honesto del testimonio. Para mí ¿no? me parece honesto. Verónica, la película, no sé si la conocen ustedes. ¿De quién, cuál fue el director? El director Paco Plaza. Creía que era Jaume Balagueró. Una película sobre exorcismos, está inspirada precisamente en hechos teóricamente reales, que son el expediente. Esa es otra. El expediente Se pone Vallecas. la película basada en fenómenos reales, ¿no? En hechos Dice. reales, o inspirada en hechos reales. Fíjese hasta qué punto la cultura popular ha ido asumiendo que esta historia fue cierta, ocurrió hace 26 años en Vallecas, hasta el punto de que merecer una película. Bueno, detalles con respecto del hermano de esta tal Verónica, que en realidad se llamaba Lucía. Déjame que te diga lo de la película. Él dice, literalmente, dice Maximiliano, se lo dice también a David Cuevas, ¿vale?, que hay muy poco de verdad en la película sobre el caso de su hermana, la película. Que es un montón de mezclas de varios casos, que eso sí aparece en un comunicado de la productora. ¿Vale? O sea, que ya empezando por ahí, él no quería cobrar. Pero ¿por qué yo digo en mi programa que estos querían cobrar? Y él se cabrea conmigo y me llama a mí, ¿eh? Y me dice, Carlos, yo no quería cobrar. ¿Tú por qué dices en tu programa? Dice que, por cierto, me ha encantado tu programa de radio, ha sido de lo mejor que he escuchado, pero ha habido dos detalles que me han enervado. ¿Tú por qué dices que yo quería cobrar? Digo, ¿cómo que por qué digo que tú querías cobrar de la productora de televisión? ¿Tú no estabas en nómina en la productora de televisión? En la productora, en los créditos de la película, ¿no aparece? ¿no apareces tú? Y ojo lo que me cuenta Maximiliano. Dice, no, eso fue un error. Hay un tío que trabaja en la productora que tiene mi nombre, Maximiliano, y mi primer apellido iguales. De hecho, me llaman por teléfono y me escriben una serie de correos y me dicen, No me digas. Maximiliano, ya tienes la nómina ingresada. Y Maximiliano se queda de piedra y dice, que voy a tener yo la nómina ingresada si a mí no me pagáis nada por lo que yo haya hecho, por lo que yo os haya ayudado para hacer la película Verónica. Dice que sí, hombre, que sí, que aquí tienes tal, no sé qué, no sé cuánto. Y fue un error. Alguien, estoy convencido, porque mi fuente no es tonta, alguien dice, aquí están las nóminas a nombre de un tal Maximiliano, con el apellido coincidente con el de la hermana. Y me dice que lo puedo demostrar, que esas nóminas tienen el DNI y el segundo apellido de otra persona. O sea, es que no tengo Ese es uno más de remedio. los dos detalles. ¿Y el otro? ¿Que te ha llamado la atención con respecto a Maximiliano? Pues que entre hermanos, ¿vale?, a Marianela, la que se está haciendo los platos por Cuarto Milenio, dice, la están escribiendo un libro. Ella ha dicho y se ha jactado que va a escribir un libro con estas experiencias. Falso, se lo están escribiendo. Lo va a hacer Planeta, no lo va a hacer cualquiera, ¿eh? ¿Vale? Y el informe psiquiátrico de la madre, que también Bueno, quería matizar eso. esto para mí es importantísimo, casi más que lo del libro. Si nos da tiempo te cuento lo del libro. Por favor, lo del informe psiquiátrico de la madre, porque este hombre me dice a mí que tampoco está de acuerdo con la oficialidad del informe psiquiátrico que Carlos Cuadrado da. Falso, Maximiliano, falso. Es oficial al momento. Sí, yo lo explico. No es que no esté de acuerdo, es que el hermano simplemente dice que no está hecho por la seguridad social. Es decir, en su día la familia cogió a unos psiquiatras de parte, unos psicólogos de parte, los pagaron para evaluar a la madre y hicieron un dictamen. Es oficial porque lo han hecho profesionales colegiados y debidamente. Y fíjate que siendo de parte, es decir, que siempre cuando es de parte tiende a favorecer al que contrata. En este caso, directamente de la madre dicen, bueno, que sufre epilepsia y toma Tegretol, que es una carbamazepina, es decir, es un medicamento para la bipolaridad y para la epilepsia, es algo mixto. Dice que tiene una capacidad imaginativa muy considerable.
Dice que sufre una desviación de la percepción de la realidad, por lo cual es compatible con todos los hechos, que presenta un discreto desequilibrio emocional, que es neurótica, que tiende a la ansiedad y que aparte tiene contradicción en sus emociones con una alta necesidad de llamar la atención. Pero y esto bueno. un informe de parte. Esto O sea, de parte, que has pagado tú para... por la claro. propia Pero es que es familia. verdad que no lleva membrete de la Seguridad Social, pero al momento en que lo firma un psicólogo con un número de colegiado, Sí, eso eso es ya oficial. eso es. Te lo está A todos los diciendo efectos es alguien. Pero oficial. vamos, es es que judicial, es eso oficial. que describe casi es un manual de psiquiatría, vamos, la señora está para... Y maltratadora. Maltratadora. Dicho Es por más, ellos. es interesante porque en la necropsia, en la autopsia, el análisis toxicológico de la hija, tiene unos volúmenes altos de Tegretol, del medicamento que tomaba la madre. Entonces no sabemos si es que la hija también lo tomaba, si... Con la madre No sabemos, Madre mía, qué porque en historia. teoría la hija no estaba diagnosticada de nada, entonces no tendría por qué tomar ese medicamento. Bueno, me ha dicho que la hija sí que era... Epiléptica. Era epiléptica, ¿Y la pero madre? por lo que ponen los informes que ha presentado la familia, lo estaban en estudio, o sea, no era una epilepsia que estaba diagnosticada como tal, sino que tuvo alguna crisis puntual, pero no considerado como tal, no tenía el diagnóstico como tal definido. Es decir, tú aquí, Carlos, ves, vamos, no, misterio ninguno, ¿no? Tú aquí ves una familia desestructurada, como decía Carlos Bustos, una serie de psicopatías. Un posible caso de maltrato por Munchausen, por la madre, generalmente son las madres las que ejercen este maltrato, bien sea pues haciendo lo que ha hecho con su hija o bien agrediendo al resto de hijos. ¿Munchausen qué es? Munchausen se llama así, pues, el varón Munchausen es una patología psiquiátrica que consiste en que el cuidador hace daño al que cuida, básicamente. Se aplica a la madre porque generalmente son las madres las que sufren esta patología. Munchausen por poderes, hay diferentes tipos de Munchausen, pero es un cuadro muy peculiar. Me llama la atención, Carlos, que este programa, que es el Centinela del Misterio, hace tantas veces honor a su nombre como en esta ocasión. Es decir, un caso que fascina a los amantes del misterio y que podría haber sido una posesión diabólica y tal, lo que estamos haciendo aquí esta tarde es desmontar argumento por argumento que aquí haya nada de misterio. Y eso es lo que algunos amantes del misterio no le perdonan a estos dos chicos y no le perdonan a los que en teoría somos, no es que seamos escépticos, porque esto ya no es cuestión de escepticismo. Esto, dime qué interés tienen los hermanos. A ver, hay un interés concreto en que Marianela publique un libro contando que su hermana estaba poseída, que su hermana decía que le entraba por la parte de atrás un frío terrible y que su hermana le evitaba. Y lo cuenta ¿por qué? Pues como me dice Maximiliano esta tarde, para hacer caja, que encima ni se lo están escribiendo. Y le digo, me han contado que alguien de la editorial le está metiendo bombitas para darle más imaginación y engordar el asunto. Y me dice que va, no lo necesita. Mi hermana es Antoñita la Fantástica, mi hermana tiene una imaginación para escribir 7 enciclopedias. ¿Vale? Que se lo están escribiendo porque no tiene cultura, probablemente. Pero nada más. Y me ha dicho también, y ahí está, ¿vale? Que la policía miente. Hombre, que Negri miente. Hay un policía que ha ido de plató en plató diciendo que él ha presenciado fenómenos paranormales y que luego posteriormente en unos programas los ha afirmado y en otros los ha negado, por lo tanto, pero es lo que ha dado credibilidad al público. Es decir, si hay policías que están diciendo que han visto fenómenos paranormales, pues será que los ha habido. Y un componente, miembro del equipo de Cuarto Milenio, le reconoce a Maximiliano que ese policía ha cobrado, pero en forma de donativo o regalo. Inspector jefe de policía. Inspector jefe de policía por entonces. Le añadimos a todo esto que hemos contado. Pero es un regalo, es un regalo. Es como si yo te digo a ti al Centinela, te digo que cuentes algo y luego tengo un detalle contigo. Ya, Carlos, corrupción policial, vamos. No, no sea bruto, yo no estoy diciendo eso. No, lo estoy diciendo yo, que si esto ocurrió así, le añadimos un ingrediente más. Para que acaba de decir Carlos que ese mismo comisario en un plato cuenta una cosa. Sí, Pérez Reverte dijo lo contrario. Bueno, pues ya me contarán ustedes. Este caso, desde luego, me parece que este caso tiene media hora más de Centinela, querido. Tiene tantas aristas. ¿Se nos han quedado cosas en el tintero? Un huevo, con perdón. Bueno, pues vamos a seguir hablando de este caso, no, pero de otros a partir del lunes que viene, con un poquito más de tiempo que me reclama mi amigo Carlos Bustos. Y no pararé hasta que Maximiliano no visite el plató del Centinela. No pararé, porque me ha parecido una persona tan maja, tan sensata, tan sincera, y dice que él no quiere hacerse platós porque tiene 2 hijos, y él cuando era pequeño sufrió bullying. Mira, el hermano de la fantasma, mira, el hijo de la loca, mira, no sé qué, y no quiere que sus hijos lo reconozcan por televisión y que sus hijos vivan lo que él vivió cuando tenía 9, 10 y 11 años. Me ha parecido un tío sincero. Y luego le pregunto, ya para terminar, entonces, ¿qué me estás contando? Todo esto ha sido algo que podía tener de verdad
el tema paranormal, pero que por el montaje de tu madre y la exageración ha perdido credibilidad. Y me dice, más o menos. Y me dice, más o menos. Pero que mi hermana no levitaba, mi hermana ponía los ojos en blanco porque era epiléptica, mi hermana babeaba porque era epiléptica, y aquí hay un criminólogo inforense, coño. Carlos Bustos, Centinela del Misterio, mil gracias. A ti. Carlos Cuadrado, mil gracias, ha sido un placer. Vamos a publicidad, no, vamos directamente al informativo de Intereconomía.